Está bien. Ok, soy Roberto Rosique, nací en Cárdenas, Tabasco y tengo radicando aquí desde 1986. Okay. Así que soy más tijuanense que muchos todavía, ¿no? Así es. Pues curiosamente digo, hay una doble perspectiva. Médico de profesión, pero también entra a la Universidad Veracruzana a estudiar artes plásticas, ¿cierto? Así es. Cuéntame un poco de esto. ¿En qué momento se da como esta unión de vocaciones que decimos no solamente irnos por una, sino explorar las dos al mismo tiempo? ¿Qué es lo que nos motiva? Bueno, hay una razón fundamental. Ajá. Y era una razón de índole familiar. Okay. Mi madre no estaba muy convencida de mi decisión de que estudiara únicamente arte. Ajá. Y entonces la decisión fue hacer las dos carreras, okay. Hacerlas al mismo tiempo. Y bueno, he continuado en ese juego de doble cara. Ajá. Para el ámbito médico soy Roberto Jiménez Rosique, para el ámbito plástico soy Roberto Rosique. Correcto. Así es. Hay un punto de unión, es decir, digo, son dos polos que al final de cuentas seguimos tratando con gente, seguimos de una forma u otra teniendo este diálogo, pero hay un punto en que las encuentren, que una nutre a la otra de alguna forma. Bueno, yo que toda la vida ha sido de esa manera, ¿no? Okay. La medicina es absorbente, pero también a la larga se vuelve demasiado tediosa. Ajá. El arte también se requiere todo un tiempo. Yo creo que se compagina una cosa con otra, ¿no? Por momentos el arte es como una catarsis y al mismo tiempo la medicina pues resulta como una catarsis, y quizá una catarsis en el mejor sentido de la palabra porque te reditúa económicamente. Claro. Un poder que no fácilmente te lo da el arte, ¿no? Esa es una realidad. Esto permite también, por un lado, el hecho de que yo no tenga un compromiso de tener que pintar para complacer a un tercero. Pinto lo que me viene en gana y tengo un proyecto y una visión creativa muy independiente de la necesidad de un mercado, que no significa que no venda y que tampoco significa que no me interese venderse. Entonces es la realidad, no estoy comprometido a un mercado, y eso me da pues cierta libertad que creo que a veces viene siendo una limitante para algunos, no para todos, claro. Correcto. Y esta libertad, vaya, ¿cómo la hemos reflejado en sus obras? ¿Hablaremos de una posibilidad de mayores temas? ¿Hablaremos de una exploración de técnicas? ¿O cómo podemos ver? Bueno, mi trabajo de los últimos 15 años probablemente habla estrictamente de la problemática social que se vive en Tijuana. Particularmente de los indocumentados, de toda esta serie de conflictos sociales que se dan tanto del lado mexicano como del lado norteamericano. Y pues en torno a eso es donde circula mi trabajo, y claro, también exploro la abstracción como un ejercicio pues no tanto lúdico, pero sí creo que complementario de mi propuesta, ¿no? En términos generales eso es lo que yo hago. Pues exploro todas las técnicas plásticas, hago arte de instalación. Y los últimos 5 o 6 años me he dedicado a hacer escultura urbana. Pues en Tijuana no hay más que una pieza mía, una pieza que está ahí rumbo al aeropuerto, que hice en el primer simposio de escultura que soy inoxidable aquí. Pero he tenido la fortuna de viajar y hacer esculturas en otros países, representando obviamente a Tijuana y fundamentalmente a la universidad, a la UABC, que es donde yo laboro, de donde soy maestro fundador de lo que es ya ahorita una facultad. Claro. Y ese es un poco el ritmo de mi vida. Correcto. Vaya, nos acercamos entonces a una tercera vertiente. Médico, artista plástico y docente. ¿Cómo lo vamos conjugando? ¿Qué se tiene que sacrificar en determinado momento para poder ser parte de estas vertientes? ¿O simplemente es un juego de ordenar las cosas, maestro? Sí, tienes que ordenar las cosas, pero es lógico que lleva sacrificios para todas las actividades, ¿no? Es decir, para la medicina tengo que quitarle unas horas para poder dedicarse a la docencia y al mismo tiempo a lo creativo. Y bueno, afortunadamente en la universidad pues tengo muy bien organizado mi tiempo, trabajo en las mañanas. Lo mismo sucede aquí, tengo un horario de trabajo en mi consultorio, y en la tarde pues dedico la mayor parte del tiempo posible a la plástica en mi taller, los procesos creativos, el desarrollo de proyectos, y en el tiempo que tengo de ocio aquí en el consultorio, que no siempre tengo lleno de pacientes, pues escribo. Y regularmente es otra actividad que hago también, hago crítica de arte, y pues es otro eslabón más de esa cadena de acciones en las que estoy comprometido. ¿Y cómo ha respondido la ciudad a eso? ¿Vivimos un diálogo constante o simplemente es una
vaya, un proceso unilateral, vamos de aquí para allá y no hay como un regreso. No, sí lo hay. Vaya, quisiéramos que fuera de otra manera, es decir, lo óptimo sería que tuviéramos una respuesta del gobierno, vaya, excelente para la comunidad artística, de apoyo constante, no de que te reditúen, de que te compren obra, ¿no? Sino simplemente que promocionen adecuadamente lo que se produce. Tampoco tenemos un mercado, ¿no? En Tijuana no existe un mercado de arte y esto dificulta la acción para muchos artistas. La fortuna que tenemos es lamentablemente Norteamérica, es decir, el país vecino en el que hay suficientes recursos para poder adquirir obra que aquí se produce. La tristeza de esto es que se va creando un patrimonio muy pobre aquí, más bien se va perdiendo un patrimonio porque gran parte de esta obra sale, ¿no? Pero creo que esto suele ser común en países como nuestro país, como México y todos los países de un desarrollo menor. El arte siempre está relegado a un segundo plano, las autoridades son poco sensibles a este tipo de actividades, y lo digo, como siempre lo he dicho, en términos generales, a pesar de tener instituciones culturales, para el gobierno hay otras prioridades que es pues fundamentalmente la seguridad, el bienestar de la población, y consideran que la cultura es de poco valor, cuando en realidad la cultura es sustancial, la cultura es la que conforma espíritus, ¿no? La cultura es la que asienta a un pueblo, ¿no? Lo hace sobresalir, lo dignifica. Creo que no han sabido leer ese potencial que tenemos en Baja California y no han sabido aprovecharlo, ¿no? Sin embargo, no tienes que estar dependiendo de si te quieren o no te quieren, o te aceptan o no te aceptan. Creo que tu compromiso creativo lo tienes siempre presente y aún con las tempestades tú vas a seguir produciendo, ¿no? Correcto. En este escenario que me plantea, yo también en Tijuana pasa algo muy curioso. Tenemos movimientos jóvenes en distintas disciplinas muy importantes y que van poco a poco. Hay unos muy efervescentes, eso es cierto. Pero también hay movimientos que se están gestando poco a poco. Dentro del escenario, maestro, ¿cuál es el futuro que usted depara para la comunidad tijuanense? Bueno, mira, el boom de la cultura tijuanense de 2005, que quizás son los momentos más importantes de oportunidad para que todos salgamos y hagamos eventos fuera del país. Parece de momento que se estabiliza y se estanca un poco, pero tenemos atrás un potencial de artistas jóvenes que están formándose académicamente, cosa que no sucedía en el pasado. Alumnos que egresan de la universidad pues vienen podríamos decir, con más herramientas para poder competir con estas tendencias contemporáneas del arte. Y eso creo que es el aliento, creo que es la esperanza de quienes van a representar la cultura baja californiana mañana. No serán los pintores, ni serán los instaladores, sino serán los artistas jóvenes con propuestas contemporáneas diversas, múltiples. Creo que en ese sentido el futuro de la cultura está, no podemos decir que garantizado, pero por lo menos es promisorio, ¿no? El porvenir que se nota, pues con esto de que conformamos las bases de las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, de la fecha, el 2005 hacia acá, porque fue un año que usted me mencionó, ¿cómo podríamos hablar que ha cambiado su arte? ¿O ha sido simplemente un proyecto que se va enriqueciendo, o si ha tenido un cambio significativo? Bueno, en el caso de mi trabajo en particular, pues sí, me ha permitido explorar otras áreas más allá de la pintura. Incluso mis propuestas escultóricas tienden a ser una escultura contemporánea, no necesariamente esculpo, ¿no? o creo objetos con metal, ¿no? Sino puedo reciclar, puedo aglomerar objetos y crear una escultura mucho más libre, ¿no? Okay. Creo que en ese sentido es el proceso evolutivo y que obviamente es el resultado de la formación constante que uno tiene en la propia universidad donde está generando clases, ¿no? Uh-huh. El actuar como docente implica un doble compromiso. Por un lado, el atender a una población joven, estimularla para que crezca y mañana sean autosuficientes, pero al mismo tiempo te ayuda a crecer como individuo y como profesional también, ¿no? Uh-huh. En ese sentido creo que he crecido también, porque una de mis inquietudes cuando entramos a la escuela y la formamos fue justamente el hecho de que yo no era un maestro. Entonces opté por hacer una maestría en docencia y esto me ha permitido crear programas, entender métodos para poder educar o por lo menos orientar, porque es el papel, creo yo, del arte, de la pedagogía contemporánea, de una manera diferente y probablemente más efectiva. Estoy en este momento cursando un doctorado en pedagogía crítica, porque también en eso creo que las cosas han cambiado y me parece que es tiempo también de replantear la propia educación y la propia formación de los artistas. Creo que es un reto en el que me voy a
enfrascar pronto para tratar de darle una lectura pues a esta investigación en la que estoy metido, y pues es parte de lo que te hace sentir bien como individuo, ¿no? Evolucionar en consecuencia de tus búsquedas, de tus metas, de tus retos, ¿no?